Las vacaciones en familia normalmente son un tiempo para disfrutar entre seres queridos. Pero en esta familia las cosas pasaron muy diferente. El esposo, de la nada, propuso tomar vacaciones por separado. Mandó a su esposa con los niños a casa de la mamá de ella, y él se fue a un resort de lujo en Bali con su propia madre. La paz no duró mucho. Al día siguiente le mandó un mensaje desesperado. Amor, ¿qué pasó con las tarjetas? No podemos ni pagar la comida. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una historia muy interesante. Que la disfruten. Narrado por Elena Romanovna. Elena Kirillina tenía una rutina muy marcada. Su alarma sonaba a las 6:30 de la mañana. Tenía que calentar el desayuno, alistar a su hijo mayor, Denis, para la escuela, darle de comer a la pequeña Anya, que tenía 2 años, y llegar a tiempo a su trabajo en contabilidad, en la empresa Stroy Complex. A las 9. Su esposo, Igor, nunca tenía prisa. Su turno en el banco comenzaba hasta las 10, así que se tomaba su café tranquilo mientras veía las noticias en su celular. Durante los primeros 3 años de matrimonio, Elena se consideraba una esposa paciente. Recogía los calcetines que Igor dejaba tirados, no decía nada cuando él dejaba los platos sucios en el fregadero, y escuchaba en silencio sus discursos sobre cómo una buena esposa debía apoyar a su marido en todo. Pero lo que realmente le ponía a prueba la paciencia eran las visitas semanales de su suegra, Ludmila Mikhailovna. Todos los sábados, exactamente a las 2 de la tarde, sonaba el timbre. La suegra llegaba como si fuera una inspectora, buscando cualquier error o desorden en la casa. Elena ya conocía esa mirada crítica que recorría los rincones buscando polvo. Elena, querida, empezaba Ludmila sin ni siquiera saludar bien. ¿Por qué tienes ese tiradero en la entrada? Denis se puede tropezar con esos tenis. Elena respiraba profundo y contaba mentalmente hasta 10. Los tenis estaban perfectamente acomodados en su repisa, pero la suegra siempre encontraba algo para criticar. Ahorita los acomodo, Ludmila Mikhailovna, respondía Elena con voz calmada. Y esta sala se siente como sin vida. ¿Por qué no pones unas flores o cambias esas cortinas tan oscuras? Esas cortinas, Elena las había elegido con cuidado, le tomó todo un día encontrar el color ideal. Igor había dicho que combinaban bien con los muebles, pero claramente, la opinión de su madre pesaba más. A Ludmila también le molestaba el ruido de los niños. Si Denis se reía muy fuerte, ella fruncía el ceño. Denisito, más bajito, los vecinos se van a quejar. Y tú, Elena, los niños deben criarse con firmeza. Mi Igor nunca hacía tanto escándalo. Elena se mordía los labios. Recordaba bien las historias de Igor cuando era niño, rompió una ventana jugando fútbol, hacía conciertos golpeando ollas. Pero decirle eso a su suegra era inútil. También criticaba su comida. Un domingo, Elena se pasó todo el día preparando un bors, sopa tradicional, siguiendo una receta al pie de la letra. Cortó la betabel, coció la carne, hizo todo como debía ser. Apenas la suegra probó la primera cucharada, dijo. Uy, sabe salado. Y el caldo se ve turbio. Yo lo colaría con una manta. Elena probó el bors. Estaba bien, con la sal justa. Pero no dijo nada. Mi mamá siempre decía que el bors debía verse claro, comentó Igor, apoyando a su madre. Tal vez la próxima vez, dijo Elena con una sonrisa forzada. Sí, la próxima vez cocinas tú, pensó, pero solo dijo. Lo tendré en cuenta. Igor siempre se ponía del lado de su madre. No importaba lo que pasara, él encontraba la forma de justificarla. Mi mamá solo quiere ayudar, decía. Tiene experiencia, deberías escucharla. Con Igor, Elena aprendió a elegir sus palabras con mucho cuidado. Una vez intentó decirle. A veces siento que tu mamá critica demasiado. ¿No crees que podríamos verla un poco menos seguido? La cara de Igor cambió de inmediato. Frunció el ceño y la miró con una seriedad que Elena ya conocía, era la señal de que no debía seguir hablando. Elena, es mi madre. Mi única madre. Ella tiene derecho a venir a esta casa cuando quiera.
¿Y si eso no te gusta? La frase quedó en el aire como una amenaza. Elena entendió que la conversación había terminado. Su trabajo en contabilidad se volvió su refugio. Ahí nadie la criticaba, los números eran claros y los reportes no se quejaban. Sus compañeros la respetaban, y la jefa, Ana Sergeyevna, siempre la felicitaba por ser tan precisa y responsable. Elena Romanovna, le decía a su jefa, contigo siempre se puede contar. Trabajadoras como tú valen oro. Esas palabras le calentaban el corazón. Le hubiera gustado que también la valoraran así en su casa, pero allá le esperaban otras cosas. Después del trabajo, Elena pasaba a recoger a Anya del kinder, iba al súper, cocinaba la cena. Igor llegaba más tarde y directo se tiraba en el sillón a ver la tele. Le estoy muerto hoy, decía, me tocaron clientes bien difíciles. Elena asentía, como si entendiera. Ella también llegaba cansada, pero su cansancio no parecía importar. Cuando nació Anya, Elena pensó que las cosas iban a cambiar en la casa. Tal vez Igor sería más atento, o su suegra, más amable. Pero pasó todo lo contrario. Ah, claro, ahora necesitas ayuda, dijo Ludmila Mikhailovna apenas Elena volvió del hospital. Voy a venir todos los días. Criar hijos es todo un arte. Y así fue, cada día se volvió una tortura. La suegra llegaba temprano y no se iba hasta la noche. Criticaba todo, que si Elena le daba pecho demasiado seguido, o por demasiado tiempo, que si la fajaba muy fuerte o muy flojo, que si la dormía en mala postura o en mal horario. Elena, ya te había dicho que no hay que darle chupón, la regañaba, quitándoselo de la boca a Anya. Se le van a chuequear los dientes. Elena había leído que los chupones modernos eran seguros, pero discutir no servía de nada. Tu mamá tiene razón, decía Igor, ya crió 2 hijos. Tiene experiencia. Elena quería gritar, ¿y yo qué? ¿Soy gallina o qué? ¿Mi instinto de mamá vale menos? Pero se quedaba callada. Con el tiempo, Ludmila Mikhailovna empezó a sentirse la dueña de todo. Movía los muebles del cuarto de los niños porque así es más cómodo, tiraba juguetes diciendo que ya tienen demasiados, elegía su ropa. Esta blusa no es para esta temporada. Elena trabajaba y su suegra mandaba. Era absurdo, pero no podía hacer nada. Denis, no corras tan rápido. Gritaba la abuela cuando el niño jugaba por la casa. Pero abuelita, tengo cuidado, trataba de decir él. Yo sé mejor que tú qué es bueno o malo. Siéntate y ponte a dibujar. Denis obedecía, pero Elena notaba cómo se le apagaban los ojos. Un niño de 5 años no debería estar sentado todo el día. Lo que más le dolía eran los comentarios sobre cómo se veían los niños. Anya se ve muy pálida, decía la suegra. ¿Y si le das vitaminas o la llevas al doctor? Pero Anya estaba sana, con análisis perfectos. Di Denis, yo lo veo muy flaquito. ¿Lo estás alimentando bien? ¿No deberías darle más avena? Elena, ya harta, le explicaba que el pediatra decía que todo iba bien, que no todos los niños tienen que ser gorditos, que hoy en día las recomendaciones son distintas a las de antes. Pero Ludmila ni escuchaba. Los doctores ahora son unos chamacos sin experiencia. Yo ya sé de niños, no empecé ayer. Igor, como siempre, apoyaba a su mamá. Y es normal que se preocupe por sus nietos. Más vale prevenir. Elena sentía que cada día perdía más la paciencia. Se volvió irritable, cansada, ya no dormía bien. Lo peor, empezó a desquitarse con sus hijos. Denis, ¿cuántas veces tengo que decirte que recojas tus juguetes? Y le gritó un día, después de otra crítica de su suegra. El niño la miró asustado. No entendía por qué su mamá estaba tan enojada si él no había hecho nada malo. Elena lo veía y se odiaba. Pero no podía evitarlo. Toda su frustración salía, y gritarle a Ludmila, no se atrevía. Cuando Anya cumplió 2 años, la suegra soltó una nueva idea. Igor, ¿por qué no me mudo con ustedes? Dejo mi departamento y meto ese dinero al gasto. Así ayudo más con los niños. Elena sintió que se le iba el piso. Ver a Ludmila todos los días ya era difícil, vivir con ella,
peor. Mamá, qué buena idea. Se emocionó Igor. El dinero nos caería de lujo y con los niños sería un parote. Elena intentó decir algo. Igor, ¿y si lo pensamos bien? El departamento no es tan grande. Los niños necesitan espacio. Y si cabemos, la interrumpió él. Mamá puede quedarse en la sala, compramos un sofá cama. A los niños les va a encantar tenerla cerca. Un mes después, Ludmila se mudó. Trajo 1000 cosas, una vajilla antigua que nadie podía usar, su colección de figuritas que había que limpiar todo el tiempo, montones de revistas de hace 20 años. Estas cosas tienen mucho valor sentimental, dijo ella. No las voy a tirar, claro que no. El departamento se convirtió en una bodega. Elena ya no podía moverse libremente en su propia casa. Cada repisa, cada esquina, estaba llena de las cosas de su suegra. Lena, con cuidado con la aspiradora, gritaba Ludmila Mijailovna, ahí tengo un florero de cristal. Elena ya ni se acordaba cuándo fue la última vez que se sintió dueña de su casa. Ludmila mandaba en todo, y a Igor le parecía normal. Mi mamá tiene experiencia, decía él. Hay que aprender de ella. ¿Aprender qué? ¿Cómo convertir la vida en un infierno? Ese curso Elena ya se lo sabía de memoria. Ahora las críticas no eran solo los fines de semana, eran todos los días. Ludmila controlaba todo lo que Elena hacía, lo que decía, cada decisión. Lena, ¿por qué le pusiste ese vestido a Anja? Se va a ensuciar. Lena, ya son las 8, ¿por qué Denis no está dormido? ¿Eso es la cena? ¿Otra vez pasta? Los niños necesitan variedad. Elena sentía que algo dentro de ella estaba por explotar. Su paciencia se estaba acabando. Con la primavera llegaron los días más cálidos, y más problemas. Después de vivir medio año con ellos, Ludmila ya se sentía totalmente la dueña de la casa. Movía los muebles como quería, tiraba comida que según ella ya estaba pasada, y hasta hacía el menú de la semana sin preguntarle nada a Elena. Mañana vamos a comer trigo sarraceno con tortitas, decía, hojeando su libro de cocina. Pasado mañana bors, y el viernes toca pescado. Los niños necesitan una dieta balanceada. Elena solo asentía con la cabeza, aunque ya tenía ingredientes para otras cosas. Discutir no servía de nada. Igor siempre apoyaba a su madre. Mi mamá tiene razón, decía. Ella cocina mejor que nosotros. Además, le queda muy rico. Elena no entendía que había cambiado. Antes, Igor siempre le echaba flores a su comida. Ahora, todo lo hacía su suegra, y ella solo ayudaba, en su propia cocina. Los niños también sentían el cambio. Denis se volvió más callado, se la pasaba encerrado en su cuarto con libros. Anja, en cambio, empezó a portarse más inquieta, como si también sintiera todo el estrés. Anja, no llores tan fuerte, la regañaba su abuela. Los vecinos van a pensar que te estamos maltratando. La niña no entendía por qué no podía llorar cuando se sentía triste. Elena la cargaba y la calmaba, pero Ludmila se metía luego. Lena, no la cargues tanto. Se va a malacostumbrar. Que aprenda a calmarse sola. Ludmila Mijailovna, decía Elena con cuidado, los psicólogos dicen que a los niños hay que abrazarlos cuando se sienten mal. ¿Psicólogos? Bufaba la suegra. Yo no necesité de psicólogos para criar a mis 3 hijos y mira, todos salieron bien. Elena recordaba que Igor una vez le contó que su hermano era alcohólico y su hermana ya llevaba 3 divorcios, pero se guardó el comentario. Discutir con Ludmila se estaba volviendo peligroso. A principios de mayo, Igor llegó de trabajar con una actitud extraña, como emocionado. Entró directo con su mamá a la cocina, sin saludar siquiera a Elena, y se pusieron a hablar bajito. Ella alcanzó a oír algunas frases sueltas. Ya era hora. Se lo merece. Ya hay que pensar en uno mismo. En la cena, Igor por fin habló. Oye, Lena, dijo mientras untaba mantequilla en el pan, estaba pensando que ya viene el verano, hay que planear las vacaciones. Sí, claro, respondió Elena, contenta.
quería sugerir ir a la playa. A los niños les caería bien, y ellos también necesitaban un descanso. Exacto, descansar, dijo Igor. Pero yo creo que debemos descansar, por separado. Elena dejó de masticar. El tono de su esposo la puso nerviosa. ¿Cómo que por separado? Pues, evitó mirarla a los ojos, estoy muy cansado del trabajo, los niños, el ruido. Necesito desconectarme. ¿Y tu mamá? Preguntó Elena. Ella siempre ha querido conocer Asia, así que vamos a ir juntos. Elena soltó el tenedor, despacio. ¿Y nosotros, con los niños? Ustedes la van a pasar increíble en la casa de tu mamá, se metió Ludmila. Aire puro, el campo, espacio para jugar. Les va a caer bien. Y sí, apoyó Igor. Es mejor que estén en el campo que en la ciudad con este calor. Tú también vas a descansar, sin oficina ni pendientes. ¿Descansar? Repitió Elena en voz baja. ¿A eso le llamaban descansar? ¿Estar todo el día cuidando a los niños, ayudando a su mamá, cocinando para todos? Elena, no exageres, dijo Igor, frunciendo el ceño. Tu mamá te va a ayudar. Y los niños necesitan convivir con su otra abuela. ¿Y no quieres ver a tus hijos en todas las vacaciones? Preguntó Elena. No empieces a exagerar, respondió Igor, ya con tono molesto. Yo trabajo, mantengo a la familia, y tengo derecho a descansar bien. ¿Y yo qué? ¿Acaso no trabajo también? Elena sintió cómo se le subía la presión. Me levanto a las 6:30, trabajo en contabilidad, llego a casa, cocino, limpio, cuido a los niños, ¿y cuando descanso yo? Elena, no levantes la voz frente a los niños, dijo fríamente Ludmila Mijailovna. No armes un drama. Igor ya tomó una decisión y punto, agregó la suegra. Igor tomó una decisión, repitió Elena. Sobre mí, sobre los niños, sobre nuestras vacaciones, sin preguntarme nada. ¿Y qué hay que preguntar? Y gritó Igor. Yo soy el jefe de esta familia. Mi palabra es la que vale. Y si no te gusta, no terminó la frase, pero la amenaza quedó en el aire. Elena entendió que no tenía opción. ¿Cuándo se van? Preguntó, con voz calmada. Pasado mañana, respondió Igor, feliz de que por fin ella entendiera. Ya compramos los boletos, es por 2 semanas. 2 semanas, ya veo, dijo Elena, sin emoción. Ludmila Mijailovna sonrió triunfante. Y créeme, Lena, es lo mejor. Un hombre necesita alejarse un poco de la familia, y una mujer necesita reflexionar sobre su comportamiento. ¿Qué comportamiento? No se aguantó Elena. Tú sabes, respondió Ludmila con ese tono condescendiente que usan los adultos con los niños. Estás muy áspera, discutes por todo. Eso a los hombres no les gusta. No discuto, respondió Elena. Solo quiero participar en las decisiones que afectan a mi familia. Exactamente, levantó las cejas la suegra. Tu familia. Pero la familia no eres solo tú. Está tu esposo, están los niños, y está mi experiencia. También cuenta. Elena miró a Igor, esperando que él dijera algo en su defensa, pero él solo miraba su plato, como si ya todo estuviera resuelto. Entonces, ¿ya está decidido? Preguntó Elena. Decidido, confirmó Igor. Y no pongas esa cara. Este descanso le va a hacer bien a todos. Los siguientes 2 días fueron de locura empacando. Ludmila Mijailovna preparaba las maletas, reacomodaba cosas, contaba todo 10 veces. Además, le dejó a Elena un listado enorme de instrucciones. Cuándo darles de comer a los niños, cómo vestirlos, con quién podían salir a jugar y con quién no. A Denis no lo dejes solo en el arenero, decía mientras escribía. Hay muchos niños ahí, puede agarrar un virus. A Anya no la dejes mucho al sol, su piel es muy delicada. Si le da fiebre, dale medicina, pero solo por 3 días seguidos, ¿eh? Y ponlos a dormir a la misma hora, porque si no luego es un lío corregir eso.
Elena solo escuchaba y asentía con la cabeza, pero por dentro imaginaba arrugando esa lista y echándola a la basura. ¿De verdad creía Ludmila que ella no sabía cuidar a sus propios hijos? Igor, por su parte, estaba emocionadísimo con el viaje. Le enseñaba fotos del hotel a Elena, le contaba de los paseos que iban a hacer. Y mira qué alberca, decía con entusiasmo. Y este es el spa. Mamá dice que siempre ha querido probar un masaje tailandés. Qué padre, respondía Elena, fingiendo interés. Y esta es una excursión a unos templos. Ha de estar bien interesante. Seguro que sí. ¿Qué te pasa, Lena? Por fin se dio cuenta Igor. Deberías estar contenta. No todos los días se tiene esta oportunidad. Estoy contenta, mintió Elena. Solo estoy pensando cómo organizarme con los niños. Eso está bien, dijo Igor, satisfecho. Es bueno planear todo desde antes. La mañana del viaje, Elena acompañó a Igor y a su suegra al aeropuerto. Denis estaba de malas, no entendía por qué su papá y su abuela se iban sin él. Anya no quería soltarse de Ludmila, ya estaba muy apegada a ella después de vivir medio año juntas. Bueno, niños, dijo Igor con una sonrisa fingida, pronto regresamos. Pórtense bien con mamá. Le dio a Elena un beso rápido en la mejilla, como por compromiso. Ella se quedó parada, con cara seria, cargando a Anya. Hasta el último segundo, Ludmila seguía dando instrucciones. No olvides abrir las ventanas para ventilar, y riega las plantas. ¿Y si algo pasa? Yo me encargo, la interrumpió Elena. Claro que sí, sonrió condescendiente la suegra. Solo recuerda, los niños deben comer cada 3 horas, dormir a la misma hora todos los días y nada de dulces antes de la comida. Elena solo asintió. No se atrevía a hablar, porque si abría la boca, tal vez no podría callarse, pues allá se fueron. Igor estaba bien emocionado por el viaje y casi ni pelaba a Elena. Ya casi era hora de hacer check-in, así que jaló las maletas hacia el mostrador. Su mamá, Ludmila Mikhailovna, iba atrás de él, caminando rápido y diciéndole cosas. Elena los veía alejarse sintiendo un vacío extraño en el pecho. Denis le jaló la mano. Mamá, ¿por qué no vamos con papá? Porque nosotros vamos a ir con la abuela Tania al rancho, le contestó Elena. Allá hay río, bosque, muchas moras, está padre. ¿Y papá y la abuela Luda cuándo regresan? En 2 semanas. ¿Eso es mucho? Sí, mi amor, es mucho. Demasiado tiempo, como para no ponerse a pensar bien las cosas. En el avión, Igor se recargó en el asiento y suspiró con gusto. Por fin podía descansar, sin llantos de niños ni miradas de reproche de su esposa. Ludmila hojeaba una guía de viajes, planeando los paseos. Igorcito, le dijo, todo lo organicé muy bien. Lena ya se había salido de control. Esto le va a servir para que piense en cómo se está portando. Sí, mamá, contestó Igor sin ponerle mucha atención, ya imaginándose en la playa con un cóctel frío en la mano. Como siempre, tienes razón. Ninguno de los dos imaginaba que ese sería el último viaje de su vida tal como la conocían. Elena volvió al departamento cuando ya caía la tarde. Denis estaba cansado del aeropuerto y algo berrinchudo. Anya dormía en sus brazos. La casa estaba extrañamente silenciosa. Por primera vez en medio año, no estaba Ludmila dando órdenes o haciendo comentarios todo el tiempo. Elena acostó a los niños sin seguir el horario estricto que la suegra imponía. Le dejó a Denis dormir con su osito favorito, el que la abuela decía que estaba sucio, y le dio a Anya su chupón, otro objeto prohibido por Ludmila. Los niños se durmieron rápido, sin berrinches. Ya sola, Elena caminó por el departamento. Todo estaba lleno de las cosas de su suegra, sus revistas, sus fotos, figuritas en las repisas. Ni en su propia casa podía sentirse en casa. Encendió la tele, preparó un té y se sentó en el sillón. Por primera vez en mucho tiempo, podía simplemente estar tranquila, sin que alguien le dijera haz algo útil. Pero ese silencio pesaba. Estaba tan acostumbrada al estrés constante.
El celular vibró. Mensaje de Igor. Ya llegamos bien. El hotel está increíble. Mañana vamos a la playa, ¿cómo están los niños? Elena respondió corto. Los niños bien. Ya están dormidos. La mañana siguiente fue muy distinta. No estaba Ludmila despertando a las 6 de la mañana para hacer el desayuno y criticar todo. Elena se despertó sola, a la hora que quiso. Les calentó avena a los niños y dejó que Denis viera caricaturas mientras comía, cosa que antes estaba totalmente prohibida. Mamá, ¿por qué no podíamos ver caricaturas cuando estaba la abuela Luda? Preguntó Denis. Porque la abuela tiene sus propias reglas, dijo Elena. Y ahorita no está. Me gusta más cuando no está, dijo el niño, bien sincero. Siempre dice no se puede. Elena lo acarició en la cabeza. De la boca de un niño, la verdad más clara. El día fue tranquilo. Salieron al parque, dieron de comer a los patos, jugaron en los columpios. Nadie los apuraba, nadie los regañaba, nadie decía cómo se debían hacer las cosas. Elena se dio cuenta de cuánto extrañaba ese tipo de paz, esa alegría simple de ser mamá sin sentir que tenía que darle gusto a nadie. En la noche, llegó otro mensaje de Igor. Mamá está fascinada con el masaje. Yo fui a bucear. Luego te paso fotos, ¿cómo va todo? Elena contestó. Todo bien. Pero al día siguiente, el tono cambió. Lena, hay un problema con las tarjetas. No pasan, ¿puedes checar qué onda? Tenemos que pagar una excursión. Elena leyó el mensaje 2 veces. Y al final, venía una notita de Ludmila. Ya escogimos un restaurante para una cena romántica. Es muy caro, pero me lo merezco. ¿Una cena romántica entre madre e hijo? A Elena se le revolvió el estómago. Abrió la app del banco y revisó los movimientos. En solo 2 días habían gastado lo que normalmente gastaban en un mes. Masajes, restaurantes caros, tours, souvenirs. No se limitaron en nada. Y mientras tanto, ella, la esposa, se quedó con los niños en el rancho de su mamá, ayudando con los quehaceres, cocinando y entreteniendo a los niños con lo que hubiera. Elena se levantó y caminó por el departamento. Se detuvo junto a la ventana y miró la ciudad al atardecer. En algún lugar, en un país cálido, su esposo y su suegra estaban disfrutando de las vacaciones, con su dinero. Sí, con el de ella también. Ella trabajaba. Su sueldo también era parte del dinero familiar. El celular vibró de nuevo. Era Igor. Lena, ¿estás ahí? Las tarjetas no funcionan. Mañana tenemos que pagar en el hotel. Elena miró la pantalla sintiendo como una ola de furia fría y calculadora crecía dentro de ella. No era rabia loca ni berrinche. Era una decisión fría. Se sentó frente a la computadora y entró a su cuenta del banco. Sin prisa, con calma, bloqueó todas las tarjetas conectadas a la cuenta familiar, la principal, la adicional, y hasta la que habían sacado hace poco para la suegra por si acaso. Luego, transfirió todo el dinero a una cuenta personal que había abierto antes del matrimonio y que nadie conocía. Era donde guardaba sus ahorros por si algún día. Y ese día, al parecer, había llegado. Tomó el celular y escribió un mensaje corto. Las tarjetas están bloqueadas. Que disfruten sus vacaciones. Lo envió y apagó el teléfono. A los 10 minutos, sonó de nuevo. Elena lo prendió. Había 4 llamadas perdidas de Igor, y justo entró una nueva. La rechazó y volvió a apagar el celular. Dio de cenar a los niños, los bañó y les leyó un cuento antes de dormir. Todo normal, excepto por algo dentro de ella que había cambiado. Como si por fin se hubiera quitado un peso de encima que ya ni notaba por llevarlo tanto tiempo. Antes de dormir, volvió a encender el teléfono. Había 14 llamadas perdidas y muchos mensajes. Lena, ¿qué pasa? Las tarjetas no sirven. Debe ser error del banco. Arréglalo ya. Lena, contesta. Estamos en el hotel, tenemos que pagar. Esto no fue un accidente, ¿qué chingados estás haciendo? Contesta ya.
Luego empezaron los mensajes de la suegra, que seguro le quitó el celular a su hijo. Lena, no seas ridícula. Desbloquea las tarjetas de inmediato. No podemos salir del hotel, ¿perdiste la cabeza o qué? Estamos aquí como unos muertos de hambre. Si crees que te lo voy a perdonar, estás muy equivocada. Elena leyó los mensajes y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Escribió una respuesta. La cena romántica se cancela. Y volvió a apagar el celular. Al día siguiente, llevó a los niños al parque. Denis se subió a los columpios, y Ana daba de comer migajas a las palomas. Era un día normal, pero Elena se sentía diferente. Más ligera, más libre. En la noche, prendió el teléfono. Más mensajes, ahora desesperados. Lena, ya. Entendí todo. Hablemos bien. Podemos arreglarnos. Entiendo que estás enojada. Por favor, prende las tarjetas. No tenemos con qué regresar. Esto es una locura. Podemos hablar cuando lleguemos. Y de su suegra. Ya veremos qué pasa cuando regresemos. Elena no respondió. Borró el mensaje. Pasaron 2 días más. El teléfono ya no sonaba. Seguro se habían quedado sin saldo. Elena los imaginaba en un hostal barato, después de que los sacaran del hotel caro. Pero ya no le importaba. Empezó a hacer planes. Llamó a varios abogados, preguntó cómo hacer bien el trámite del divorcio, y que le tocaba por ley. También habló con su mamá sobre irse a vivir un tiempo a su casa de campo. Elena, hija, le dijo su mamá, ya esperaba que por fin despertaras. Ese matrimonio era como una cárcel desde hace tiempo. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Y para qué? Igual lo ibas a defender. Tenías que darte cuenta tú sola. Ya me di cuenta, sonrió Elena, aunque me tardé unos años. Al 5.º día de silencio, llegó un mensaje de un número desconocido. Lena, soy Igor. El teléfono murió. Mañana regresamos. Pedí dinero prestado a otros turistas. Hablamos, sí. Elena leyó el mensaje y bloqueó el número. Al día siguiente, se fue con los niños a la casa de su mamá. Antes de salir, dejó un sobre en la cocina con los papeles del divorcio y una nota. Igor, estoy con los niños en casa de mi mamá. No intentes buscarnos. Los papeles del divorcio están en la mesa. Si los firmas, te paso la dirección para que veas a los niños. Si no los firmas, lo arreglamos en el juzgado. Tus vacaciones románticas con tu mamá terminaron. Ahora me toca a mí vivir como quiero. Elena cerró la puerta con llave, y se fue. Los niños corrían felices hacia el coche, emocionados por ir a la casa de campo. No entendían bien qué pasaba, pero sentían que su mamá estaba tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, ella se sentía segura y en paz. Mamá, ¿papá nos va a encontrar en la casa de campo? Preguntó Denis. Si quiere, nos va a encontrar, respondió Elena. Pero ya no va a vivir con nosotros, y la abuela Luda tampoco. Está bien, dijo Denis, mirando por la ventana. Elena sonrió. Los niños sí entendían lo que pasaba. En el avión, Igor y su mamá, Ludmila Mikhailovna, iban callados. La última semana fue un infierno. Dormían en hostales, comían en lugares baratos, y no les alcanzaba ni para un helado. Ludmila, que estaba acostumbrada a vivir bien, sufría mucho. Igor, dijo en voz baja, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a arreglar, respondió él, serio. Elena no puede hacer esto, es ilegal. ¿Y si pide el divorcio? No lo va a hacer. Es muy cobarde. Se va a quejar un poco y luego se le pasa. Ludmila asintió, pero por dentro sabía que algo había cambiado para siempre. Esa Elena callada y obediente ya no estaba. Ahora mostraba carácter, y eso daba miedo. El avión estaba aterrizando. Igor miraba las luces de la ciudad y pensaba cómo iba a explicarle a su esposa que estaba equivocada. No sabía que ya no habría nadie a quien explicarle.
En su casa los esperaba un departamento vacío, y los papeles del divorcio. Igor y Ludmila llegaron muy tarde esa noche. Subían despacio las escaleras, cargando unas maletas baratas que compraron porque las originales se perdieron entre tanto cambio de hotel. Igor estaba nervioso, repasando en su cabeza lo que le iba a decir a Elena. Ludmila iba callada, pero con cara de querer poner todo en su lugar. La llave giró fácil en la puerta. No habían cambiado la cerradura. Igor empujó la puerta, y se quedó quieto. No había zapatos de niños en la entrada, ni los tacones bajos que Elena usaba para ir al trabajo. ¿Elena? Ya llegamos, dijo, sin mucha seguridad. Silencio. Ludmila fue a la sala. Sus cosas seguían ahí, pero todo se sentía demasiado vacío. Igor, ven, lo llamó. Él entró y la vio parada junto a la mesa. Tenía un sobre blanco en la mano. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque ya se imaginaba. Ludmila le dio el sobre en silencio. Igor lo abrió con las manos temblando. Dentro había una carpeta con documentos. Encima, una nota escrita con la letra de Elena. Igor, estoy con los niños en casa de mi mamá. No nos busques. Los papeles del divorcio están en la mesa. Si los firmas, te mando la dirección para que veas a los niños. Si no los firmas, lo arreglamos en el juzgado. Tus vacaciones románticas con tu mamá ya se acabaron. Ahora me toca a mí vivir como yo quiero. Igor leyó la nota 2 veces. No podía creerlo. Esa no era su esposa. No era la Elena tranquila y obediente que siempre aceptaba todo sin protestar. ¿Qué dice?, preguntó Ludmila. Los papeles del divorcio, respondió Igor, con voz ronca. ¿Qué?, y gritó ella, y le arrebató los papeles. ¿Cómo se atreve esa tipa? Te lo dije, se le subió. Igor se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Todos sus planes se habían derrumbado. Elena se fue. Se llevó a los niños. ¿Y tú qué haces ahí sentado?, le gritó su madre. Ve por los niños. No tiene derecho a llevárselos. Mamá, dijo Igor, cansado, sí tiene derecho. Los niños se quedan con la madre. Entonces márcale. Exígele una explicación. No contesta. Lleva una semana sin contestar. Al día siguiente, Igor fue a la casa de campo de la mamá de Elena, pero no había nadie. Los vecinos dijeron que no los habían visto. Elena, con cuidado, había llevado a los niños a otro lugar. ¡Qué lista salió la desgraciada!, gritaba Ludmila cuando Igor volvió sin noticias. Planeó todo. Y nosotros pensando que era una tonta. Mamá, no hables así, le dijo Igor en voz baja. Es la mamá de mis hijos. ¿Qué mamá? Una verdadera madre no separa a los niños de su familia. Una madre piensa en ellos, no en sus caprichos. Ludmila andaba de un lado a otro, como un animal enjaulado. Su mundo se había derrumbado. Ese mundo donde ella mandaba y todos obedecían. Y ahora, la nuera que parecía débil resultó ser fuerte y decidida. Tenemos que hacer algo, decía una y otra vez. Esto no puede terminar así. Pero los días pasaban, y era claro, Elena no iba a regresar. Una semana después llegó una carta del abogado. Elena había presentado oficialmente la demanda de divorcio, pedía pensión para los niños y la mitad de todo lo que habían conseguido en el matrimonio. ¿La mitad?, reclamaba Ludmila. ¿Qué hizo ella para merecer la mitad? Fue mi esposa, dijo Igor. Por ley, tiene derecho. ¿Cuál ley? Esa casa la compramos cuando ella ni existía, decía la mamá de Igor, enojada. Mamá, la casa se compró durante el matrimonio. Por ley, es un bien compartido, respondió Igor, tratando de mantener la calma. Igor había contratado a un abogado y presentó una contrademanda. Pedía que se estableciera un horario para ver a los niños y también quería bajar el monto de la pensión. Pero en la audiencia, las cosas no salieron como él esperaba. Elena llegó muy tranquila, con una carpeta llena de documentos.
Habló con claridad sobre cómo fue su vida en pareja. Llevó testigos, vecinos que la habían visto sola con los niños, y compañeros de trabajo que hablaron de su esfuerzo y buen desempeño. Señor juez, dijo con voz firme, yo no me opongo a que el padre vea a los niños, pero quiero que esas visitas tengan reglas claras, para que no haya presión emocional sobre ellos. ¿A qué se refiere con presión emocional? Preguntó el juez. La abuela paterna suele criticarme frente a los niños. Eso los lastima psicológicamente. Igor quiso interrumpir, pero el abogado de Elena presentó documentos. Había un informe del psicólogo infantil que habló con Denis y Ana. El reporte decía que los niños mostraban mucha ansiedad, causada por los conflictos en casa. Además, continuó Elena, el señor Igor y su madre me dejaron sola con los niños en vacaciones, mientras ellos se fueron a disfrutar juntos. Y cuando bloqueé las tarjetas, me acusaron de loca. Pero lo único que hice fue proteger mis derechos y los de mis hijos. El juez leyó con atención todos los papeles. Los estados de cuenta mostraban que en solo 2 días de vacaciones románticas habían gastado más que todo un mes de gastos familiares. Señor Igor, dijo el juez, explíqueme por qué no llevó a su familia de vacaciones. Es que, yo ya estaba cansado del estrés familiar, respondió Igor con voz baja. Quería descansar de verdad. ¿Del estrés familiar? O sea, ¿de sus propios hijos? No, no de los niños, del ambiente. Entiendo. ¿Y por qué fue con su madre? Porque ella siempre quiso conocer Asia. ¿Y su esposa? ¿Qué quería ella? Igor se quedó callado. Cualquier respuesta iba a sonar mal. El juez tomó una decisión clara, le dio la razón a Elena. Igor podría ver a los niños solo los fines de semana, y siempre en presencia de personal del centro infantil. La pensión que debía pagar era alta, y afectaría bastante su economía. La casa se dividió a la mitad. Igor tendría que darle a Elena su parte en dinero. ¿Cómo que ella se quedó con todo? Gritó Ludmila Mijailovna. Ella abandonó la familia y el culpable resultas tú. Y no abandonó a la familia, mamá, contestó Igor, cansado. Se alejó de nosotros. Es diferente. No hay diferencia. Una esposa debe estar con su marido. Mamá, los tiempos ya cambiaron. Una esposa no es propiedad del esposo. Ludmila lo miraba con enojo. Ella había criado a su hijo para que hiciera todo lo que ella decía, y ahora él empezaba a pensar por sí mismo. Eso la asustaba. La situación económica de la familia se vino abajo. La pensión, los gastos del juicio, la parte que le debía pagar a Elena por la casa, todo eso dejó la cartera vacía. Ludmila, que estaba acostumbrada a vivir cómoda gracias a su hijo, de pronto se dio cuenta de que ya no alcanzaba para lo de antes. Igor, le dijo un día, ¿crees que debería regresar a mi antiguo departamento? ¿O cuál ley? Esa casa la compramos cuando ella ni existía, decía la mamá de Igor, enojada. Mamá, la casa se compró durante el matrimonio. Por ley, es un bien compartido, respondió Igor, tratando de mantener la calma. Igor había contratado a un abogado y presentó una contrademanda. Pedía que se estableciera un horario para ver a los niños y también quería bajar el monto de la pensión. Pero en la audiencia, las cosas no salieron como él esperaba. Elena llegó muy tranquila, con una carpeta llena de documentos. Habló con claridad sobre cómo fue su vida en pareja. Llevó testigos, vecinos que la habían visto sola con los niños, y compañeros de trabajo que hablaron de su esfuerzo y buen desempeño. Señor juez, dijo con voz firme, yo no me opongo a que el padre vea a los niños, pero quiero que esas visitas tengan reglas claras, para que no haya presión emocional sobre ellos. ¿A qué se refiere con presión emocional? Preguntó el juez. La abuela paterna suele criticarme frente a los niños. Eso los lastima psicológicamente. Igor quiso interrumpir, pero el abogado de Elena presentó documentos. Había un informe del psicólogo infantil que habló con Denis y Ana. El reporte decía que los niños mostraban mucha ansiedad, causada por los conflictos en casa. Además, continuó Elena, el señor Igor y su madre me dejaron sola con los niños en vacaciones, mientras ellos se fueron a disfrutar juntos.
Y cuando bloqueé las tarjetas, me acusaron de loca. Pero lo único que hice fue proteger mis derechos y los de mis hijos. El juez leyó con atención todos los papeles. Los estados de cuenta mostraban que en solo 2 días de vacaciones románticas habían gastado más que todo un mes de gastos familiares. Señor Igor, dijo el juez, explíqueme por qué no llevó a su familia de vacaciones. Es que, yo ya estaba cansado del estrés familiar, respondió Igor con voz baja. Quería descansar de verdad. ¿Del estrés familiar? O sea, ¿de sus propios hijos? No, no de los niños, del ambiente. Entiendo. ¿Y por qué fue con su madre? Porque ella siempre quiso conocer Asia. ¿Y su esposa? ¿Qué quería ella? Igor se quedó callado. Cualquier respuesta iba a sonar mal. El juez tomó una decisión clara, le dio la razón a Elena. Igor podría ver a los niños solo los fines de semana, y siempre en presencia de personal del centro infantil. La pensión que debía pagar era alta, y afectaría bastante su economía. La casa se dividió a la mitad. Igor tendría que darle a Elena su parte en dinero. ¿Cómo que ella se quedó con todo? Gritó Ludmila Mijailovna. Ella abandonó la familia y el culpable resultas tú. Y no abandonó a la familia, mamá, contestó Igor, cansado. Se alejó de nosotros. Es diferente. No hay diferencia. Una esposa debe estar con su marido. Mamá, los tiempos ya cambiaron. Una esposa no es propiedad del esposo. Ludmila lo miraba con enojo. Ella había criado a su hijo para que hiciera todo lo que ella decía, y ahora él empezaba a pensar por sí mismo. Eso la asustaba. La situación económica de la familia se vino abajo. La pensión, los gastos del juicio, la parte que le debía pagar a Elena por la casa, todo eso dejó la cartera vacía. Ludmila, que estaba acostumbrada a vivir cómoda gracias a su hijo, de pronto se dio cuenta de que ya no alcanzaba para lo de antes. Igor, le dijo un día, ¿crees que debería regresar a mi antiguo departamento? ¿Por qué, mamá? Y no sé, tal vez sería más fácil así. Mamá, ¿me quieres dejar? No es dejarte, hijo, es pensar en mi vida. No lo dijo claramente, pero sabía que su hijo ya no podía mantenerla como antes. Adiós a los restaurantes caros, al spa, a los viajes. Todo eso ya había quedado atrás. Empezó a buscar un departamento en renta. El suyo lo había vendido cuando se mudó con Igor. En ese momento pensó que vivirían juntos para siempre. Hijito, dijo un día mientras empacaba, ¿por qué no intentas hablar con Elena otra vez? Ya es tarde, mamá. Ella ya está saliendo con alguien más. ¿Alguien más? Preguntó Ludmila, sorprendida, con una figura decorativa en la mano. ¿Cómo sabes eso? Los vi juntos afuera del centro infantil. Es ingeniero. Se llama Andrés. ¿Y qué tal? ¿Qué clase de persona es? Un tipo normal. Se lleva bien con los niños. Denis se estiró hacia él. Denis. La voz de doña Ludmila temblaba. Mi nieto se fue con un hombre que ni conoce. Mamá, no exageres, le dijo su hijo. El niño necesita una figura masculina. ¿Y tú qué? ¿No eres una figura masculina? Mamá, solo veo a mis hijos 2 horas a la semana y siempre bajo supervisión. ¿Qué ejemplo puedo dar? Doña Ludmila no respondió. Guardó lo que le quedaba por empacar en silencio. Entendía que el mundo que ella había construido por años se le vino abajo. Sus nietos se estaban acostumbrando al nuevo hombre en la vida de su nuera. Su hijo apenas si sobrevivía, y ella pronto viviría sola, en un departamentito rentado en las afueras. Cuando se mudó a su nuevo hogar, la realidad le pegó con todo. Un cuarto chiquito, muebles viejos, vecinos que ponían música fuerte en la noche. Nadie le preguntaba su opinión, nadie le ofrecía un té, nadie le pedía consejos. Llamaba a su hijo Igor casi todos los días, pero él contestaba seco, rápido, como con prisa. Tenía su propia vida, trabajo, deudas, y el esfuerzo por reconectar con sus hijos.
Igor le dijo un día que la fue a ver. Me encontré a Lena en el súper. Y se ve feliz. Bien vestida, sonriente. Antes siempre se le veía cansada. Mamá, ya basta. Intenté hablar con ella, decirle que todo se puede arreglar. ¿Y qué dijo? Fue educada, pero siguió de largo como si no me conociera. Ludmila se quedó callada. Por primera vez en años sintió que ya no tenía el control. ¿Y si tiene razón? Susurró Igor. ¿Qué dijiste? Que quizá Lena tenía razón. Tal vez no la valoramos. ¿Cómo puedes decir eso? Yo le dediqué mi vida a esta familia. A tu idea de familia, le respondió Igor, cansado. Donde todos teníamos que vivir según tus reglas. ¿Y cómo si no? Yo tengo más experiencia. Mamá, Lena era una mujer adulta. Tenía derecho a tener su propia opinión. Sí, sí tenía, admitió Ludmila, inquieta. ¿Y qué pasó? Siguió Igor. La familia se deshizo. Porque no la escuchamos. Porque la tratamos como si no importara. Ludmila lo miraba horrorizada. Su hijo decía cosas que ella no podía aceptar, cosas que echaban abajo todo lo que ella creía sobre la familia. Me traicionaste, susurró ella. Traicionaste a tu propia madre por otra mujer. Mamá, Lena no es otra mujer. Era mi esposa, la madre de mis hijos, y la perdí. Ya encontrarás otra. Y no quiero otra. Quiero a Lena. Pues ya es tarde. Ludmila se fue dando un portazo. No podía aceptar que su forma de educar había sido un error. Pasó un año. Igor veía a sus hijos de vez en cuando, pero la relación seguía tensa. Denis y Anja ya estaban acostumbrados al nuevo hombre de su mamá, y él se sentía fuera de lugar. Ludmila lo llamaba cada vez menos. Se le notaba más vieja, más olvidadiza. Seguía con esa costumbre de mandar, pero ya no había quien le hiciera caso. Una tarde de invierno, Igor se encontró con Lena afuera del centro infantil. Ella esperaba a Denis, que salía de su clase de karate. A su lado estaba Andrés, alto, tranquilo, con gafas. Hola, Lena, dijo Igor. Hola, contestó ella, seria. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Me voy a casar. Felicidades, intentó sonreír Igor. Y él es muy bueno. ¿Y los niños? Me lo quieren. Juega con ellos, le enseña a Denis a manejar en el patio. Se quedaron callados hasta que Denis salió corriendo. Ya se le notaba más grande, más seguro de sí. Papá. Y gritó y fue a abrazarlo. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Bien. Andrés me va a comprar una bici de montaña para el verano. Qué bien, dijo Igor, sintiendo que el pecho se le apretaba. Denis, vámonos, dijo Lena. Anja nos espera en casa. El niño saludó a su papá con la mano y corrió con su mamá. Igor los vio alejarse, como una familia cualquiera, Lena, Andrés y Denis. Sacó el celular y marcó. Mamá, soy yo. La voz de Ludmila sonaba débil, cansada. ¿Qué pasó? Elena se va a casar. ¿Con quién? Con ese ingeniero, Andrés. ¿Y ahora qué? En nada. Va a ser feliz. ¿Y nosotros? En nosotros, pues viviremos como podamos. Ludmila se quedó en silencio. Igor, tal vez nos equivocamos. Sí, mamá, respondió él, sin fuerzas. Nos equivocamos. Pero ya no importa. ¿Cómo que no importa? Porque ya no se puede cambiar nada. Lena ya no es parte de nosotros. Los niños tampoco. ¿Y la justicia? La justicia, mamá, es que cada quien recibió lo que merecía. Lena merecía ser feliz, y nosotros, pues, lo que tenemos. Ludmila colgó. Se quedó sentada, sola, en su cuartito rentado. Por primera vez en años, se miró al espejo con honestidad.
Lo que vio fue a una mujer vieja, sola, que había perdido a su familia por orgullo. Recordó cuando vio a Lena en el súper hace un mes. Su esnuera realmente se veía feliz. Sonreía, bromeaba con los niños, se le notaba tranquila. Así no era cuando estaba con Igor. Quizás sí merecía esa felicidad, pensó Ludmila. Pero rápido se quitó esa idea de la cabeza. Aceptar eso significaría aceptar que toda su vida fue un error, y eso no lo podía permitir. Se levantó, se sirvió un té y prendió la tele. Mañana sería otro día. Y ella seguiría viviendo. Sola, en su pequeño departamento, con los recuerdos de cuando era la que mandaba en una vida que ni era la suya. El orgullo, pensó, puede convertirte en alguien muy miserable. Y Lena. Lena tenía razón. También en eso.